Bienvenidos a Perípatos. En este caso seguimos en plan serio académico y para ello hoy tenemos la participación de un solo invitado. Estoy probando un nuevo modelo, la sociólogo Lisette González, sociólogo con maestría o doctorado. Doctorado en la Universidad de Deusto, en el País Vasco. Fue directora de la Escuela de Ciencias Sociales entre los años 2008 y 2012. De la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente es investigadora del Instituto, siempre se me olvida el nombre exacto, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. De la misma casa de estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Tú estás, Lisette, en el equipo que estudia la pobreza. Sí, bueno, desde que empezó el proyecto Pobreza en el año 96, 97, que se empezó, digamos, a planificar esa investigación, yo estuve involucrada desde el principio. Y luego con mi doctorado y los temas que decidí abordar allí, pues me he mantenido trabajando sobre esos temas desde hace ya muchos años. Vamos a no contarlos para que no se me noten tanto las canas. Pero diríamos que desde que saliste de la dirección y volviste al instituto, te has vuelto a meter de lleno en los estudios de pobreza. Sí, bueno. O sea, porque asumo que la dirección te distrajo un rato de... Sí, totalmente. Si tú ves mi currículum durante esos años, prácticamente no escribí nada porque estaba ocupada de otras cosas, de tratar de atender a los estudiantes, de reformar el currículum de nuestra carrera, etcétera. Entonces, bueno, ciertamente había poco tiempo para escribir. Y después de que volví al instituto en el 2012, digamos que claro que uno se ocupa en medir pobreza, porque bueno, es un dato que se necesita, que además hay mucho debate en torno a eso en el público, pero digamos que mi interés es más otros temas más amplios, ¿no? Como la desigualdad, porque con la pobreza me parece que es como la fiebre. O sea, tú tienes fiebre, pero para curarte tienes que saber si es una infección, si es un virus. Claro, o sea, fiebre es el síntoma, pobreza es el síntoma. Exactamente. Entonces, lo que he tratado estos últimos años con mediano éxito es ver factores estructurales como las políticas públicas o la distribución del ingreso o el tema de las desigualdades territoriales moldean las oportunidades de la gente y eso resulta en cambios o no en las tendencias de la pobreza. Entonces, bueno, sí, claro que lo calculo, pero digamos que no es como mi principal tema de interés ahorita en investigación. Ok. Antes de seguir preguntando, porque me lo han reclamado, que quién soy yo. Bueno, soy Sebastián Cova, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, formado también antes de eso como biólogo, aunque carrera que no concluí, pero soy simplemente Sebastián, dejémoslo hasta ahí. Lisette, con el asunto de la pobreza yo lo he visto incluso cuando originamos cuando se prende el debate en las redes sociales, por ejemplo, la primera definición en la que cae todo el mundo, en la que nos enredamos todos, es la definición de qué es pobreza, ¿no? ¿Qué es pobre? Porque si lo medimos por ingreso, que es lo que creo que la gente tiene por defecto en la cabeza cuando piensa en el término, prácticamente somos pobres 99%, por lo menos en la Venezuela actual somos pobres todos, ¿no? Hay un estándar internacional que es pobreza, nos quedamos nada más en el ingreso o se incorporan otras variables como formación, yo qué sé, modos de vida, acceso a ciertas amenities sociales o cosas así. ¿Cuál es el estándar internacional y cuáles son las particularidades venezolanas? Ok, mira, cómo medimos pobreza depende un poco de cómo definimos el fenómeno, tal como lo acabas de decir. Entonces, bueno, podría tomarse múltiples indicadores desde la situación nutricional, por ejemplo, sería un indicador de pobreza si tú defines que no poder comer es ser pobre, o puede ser el ingreso, o puede ser las condiciones de la vivienda, entonces todo depende de cómo tú lo defines. Entonces, en los métodos de medición de pobreza hay como básicamente dos enfoques. Los métodos directos, que es cuando tú tratas de ver efectivamente si ese hogar o esa persona está satisfaciendo las necesidades que tú consideras mínimas para que la persona esté incluida en esa sociedad, etcétera, o las mediciones indirectas que no estás viendo de forma directa si la necesidad está satisfecha, sino que estás midiendo es la capacidad del hogar o la persona para satisfacer esa necesidad. Entonces, los métodos basados en el ingreso son métodos indirectos, porque tú no sabes si efectivamente la gente está, por ejemplo, pudiendo comprar todos los alimentos que necesita o pagar el alquiler o otros servicios básicos, pero sí, perdón, ando engripada,
si puede saber si el hogar cuenta con los recursos suficientes para atender las necesidades al compararla con el costo de estas en el mercado. Obviamente, el ingreso es una medida que está muy generalizada en el mundo para ver las condiciones de vida de la población, porque además el ingreso es una variable fácil de medir a través de encuestas. Bueno, fácil entre comillas, porque, por ejemplo, en una situación inflacionaria como la nuestra, medir el ingreso es un problema. ¿Por qué? Sobre todo, por dos cosas. Uno, nuestro mercado de trabajo, más del 40% de la población se encuentra en la economía informal, por lo tanto no tiene un salario fijo y por lo tanto cuando tú le preguntas cuánto gana, la verdad es que no lo sabe, ¿sí? Yo no sé cuánto gana yo. Exacto, y en este contexto inflacionario donde además todo el mundo tiene su trabajo, más 5 tigres, más no sé qué, entonces captar bien el ingreso es difícil, ¿no? Y ese es uno de los problemas y lo quiero anotar porque es para hablar sobre ese 90% de pobreza, ¿sí? Pero es que además, si yo medía mi ingreso el jueves pasado, era diferente al del viernes, que era diferente al de este lunes, que es diferente al de hoy. Exactamente. Entonces, en nuestro contexto de hiperinflación, porque ya está ya es formal que esto es un contexto hiperinflacionario, efectivamente tratar de medir el ingreso de la gente para ver si es pobre o no es problemático. Entonces, y lo mismo pasa con los precios, ¿cuánto es la canasta? ¿Sí? O sea, porque la canasta, si el consumo mínimo de un hogar, o sea, el método de línea de pobreza que usamos en Venezuela es una convención de todos los países latinoamericanos, se calcula una canasta de consumo de alimentos, que se hizo por medio de convenios, los distintos países, digamos, ajustaron los requerimientos nutricionales para una familia de 5 personas, de acuerdo a los productos más baratos en ese país, y que además sean los de dieta, digamos, cotidiana en cada uno de esos países. Entonces la canasta venezolana es distinta de la mexicana y de la argentina, porque digamos que nuestra dieta es diferente. Claro, si aquí se come más maíz que trigo, por ejemplo, entonces se incluye eso y no el trigo. Exacto, y en Argentina probablemente la carne pesa mucho más en el conjunto de la dieta, por es un país ganadero donde la gente come mucha carne, etcétera. Entonces, con una metodología semejante, todos los países de América Latina han calculado esa canasta de consumo de alimentos y esa canasta se verifica cuál es su costo promedio semestralmente. Pero el INE, en el caso venezolano, ha dejado de hacer público cuál es el costo de la canasta. ¿Cuándo fue la última vez? Como en 2013, más o menos. ¿Tanto? Sí. 4 años. Sí. Wow. Entonces... ¿Eso era mensual? Eso a veces mensual, pero semestral era el básico porque semestralmente salen los datos de la encuesta de hogares y semestralmente veías entonces la canasta de consumo de alimentos para poder calcular pobreza con esa encuesta. Entonces, así como decimos que hay problemas para saber el ingreso de la gente en un contexto hiperinflacionario, también el costo de la canasta, porque el costo de la canasta no varía ni siquiera mes a mes, sino día a día, semana a semana. Entonces, hacer una buena estimación de pobreza por ingreso es difícil. Entonces, cuando a ti, en los resultados de COVID, por ejemplo, que es la investigación que han hecho la Universidad Católica, la Central La Simón Bolívar, para tratar de ver las condiciones de vida de la población. Esta es la encuesta que ha venido a sustituir al INE para los efectos al menos discursivos, ¿no? Y para el trabajo académico, porque la realidad es que nosotros, al menos en el instituto donde yo trabajo, no hemos tenido más acceso a las bases de datos de la encuesta de hogares desde la base de datos del 2011. O sea, después de allí, digamos... Que es el último censo, ¿no? Ese fue el año del último censo. Sí, pero la encuesta sale 2 veces al año, semestralmente, pero entonces, digamos que la política oficial ha sido que esas bases de datos ya no son de acceso público. Entonces, las investigaciones que en diversos temas venían haciendo los profesores de mi instituto, pues ya no se podían hacer, no teníamos acceso a las bases de datos. Y entonces, eso ocurre con los datos de pobreza, pero también con los de empleo, también con los de demográficos y de salud, etcétera. Entonces, por eso... se hizo este convenio entre las 3 universidades para hacer nuestro propio levantamiento de información. Entonces, con esa encuesta se han hecho cálculos de pobreza por varios métodos desde 2014 y es allí donde da un 89% de pobreza según ingreso para el año 2016. Eso te iba a preguntar, pero lo vamos a dejar para la segunda parte, para que los millennials y compañía que no pueden escuchar más de 10 minutos no excedan su tiempo conectados a YouTube. Síganos en la siguiente parte y vamos a atacar ese último punto que acabas de abrir ahí.